Para poder entender muy bien nuestra fe, en quién hemos creído, para poder asimilar la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para poder mantener esa conciencia de reino que como creyentes de Cristo Jesús debemos seguir siempre adelante, tenemos que entender a la perfección el término de la redención. Y la redención sabemos que es ese acto precioso, maravilloso e inigualable que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y uno de los libros muy importantes que nosotros le llamamos libros, pero realmente en el judaísmo es llamado el Megilá. Y esto es un rollo, el rollo de Ruth. Entonces, en este libro o rollo de Ruth, nosotros vamos a encontrar que allí hay una revelación muy importante para todo el mundo. Y esa revelación que nos da el Señor a través de Ruth, de este Megilá, es la redención. Ahí nosotros podemos ver cómo el Señor deja una historia verídica, la cual nosotros como creyentes debemos de darnos cuenta que lo que el Señor nos deja en las Sagradas Escrituras no solamente son historias, no son simplemente historias, son realidades que debemos de entender a cabalidad y tratar de aplicarlas a nuestras vidas, porque es necesario que caminemos nosotros por esa fe que escuchamos a través de la palabra de Dios. Y una vez nosotros vueltos del camino del error, de ese camino que todos llevamos muy equivocado, tenemos que hacer un cambio. Y en ese cambio se encierran tantas cosas que si nosotros verdaderamente nos comprometemos con el Señor a vivir en sumisidad a Él, a su palabra, en obediencia, vamos a recibir sus bendiciones. Vamos a ver cómo el Señor se glorifica en cada detalle de nuestra vida. Simple y sencillamente tendremos que obedecer, sí, y tratar de entender de que cuando Él nos da bendición, a través de esa bendición que son múltiples, las podemos pluralizar, las bendiciones de Dios, la provisión de Dios, tenemos también que aprender a compartirlas. Entonces, en el momento en que nosotros aprendemos a compartir esas bendiciones, nosotros estamos haciendo que otros vean en nosotros el carácter de Cristo, el carácter de Dios, que otros vean que verdaderamente Dios existe, Dios es real y que Él está ayudándonos a través de otras personas. O sea, también las personas, no solo las cosas materiales, económicas, financieras, son bendiciones de Dios. También las personas son bendiciones de Dios. Y nosotros tenemos que dar a entender de que si Dios nos ha bendecido a nosotros, de esas bendiciones tenemos que compartirlas con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con la comunidad, con toda la sociedad que nos rodea. Seamos de bendición para otros. Así como nosotros recibimos esa gracia preciosa cuando creímos, también tenemos que ser de bendición para otros. Entonces, en esta hora, mira acá, hermana Aura, en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, te trae la reflexión para este día. Bendice a otros. Sí, bendice a otros. Y fíjate que nuestro tema lo vamos a traer precisamente en el rollo de Ruth. En el rollo de Ruth, en el capítulo 2, vamos a encontrar algo y te voy a invitar que leas todo ese rollo de Ruth. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor marca allí la redención. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos habla acerca del Señor Jesucristo. Y allí, en el rollo de Esther, nosotros descubrimos esa revelación que el Señor nos está dando de nuestro Mesías, de nuestro Jesús de Nazaret. Entonces entramos, capítulo 2 de Ruth. Dice así: siempre pidamos al Señor que nos hable por medio de su palabra. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de
cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Amén. Que el Señor nos hable. Miren, tenemos una historia real, maravillosa, preciosa y una revelación en donde a nosotros verdaderamente Dios nos va a hablar y nos va a decir, miren, yo los tengo ahí a ustedes como una provisión para que ustedes bendigan a otros. Ruth, sabemos la historia. Noemí, cuando ella partió de Belén con su esposo y sus hijos, que eran 2, y se fueron a esa tierra de Moab. Se fueron a una tierra en donde verdaderamente quizás nunca, no es que quizás, es que nunca debieron haber salido. Muchas veces cuando la situación se torna muy difícil en nuestra vida, lo que queremos hacer es huir, salir. Y verdaderamente no es bueno salir así. Entonces este hombre, el esposo de Noemí, salió con sus 2 hijos y fíjense que era un hombre de mucho dinero. Y él salió huyendo porque verdaderamente él se dio cuenta que el hambre llegó a su lugar y que toda la gente se estaba quedando sin nada. Y que la gente, al ver de que él tenía cómo ayudarles, toda la gente iba a llegar a él a pedirle ayuda. Y este hombre no estaba en disposición de ayudar a otros. Fíjense todo lo que nos revela la palabra de Dios a través del Megilá de Ruth. Sí, este rollo. Se van por egoísmo, porque él no quiso compartir. Él no quiso bendecir a otros de lo que Dios le había dado. ¿Y cuál fue su castigo? ¿Cuál fue el juicio que Dios le dio? La muerte. No solo la de él, sino también la de sus hijos. Y peor aún, no dejar ningún heredero. Entonces estos 2 hijos, ¿verdad?, escogieron esposas moabitas. Y ya sabemos la historia. Entre ellas está Ruth y está Orfa. Pero sabemos que entre todas las personas son muy pocas las personas que quieren atencionar la palabra de Dios. Pero entre Orfa y Ruth, Ruth fue aquella muchacha inteligente, humilde, que se acopló a todas las enseñanzas que le daba su suegra Noemí. Y cuando quedó viuda, fíjense, Noemí les dijo a ellas, váyanse porque ya no me quedan hijos ni en el vientre, y aunque yo duerma con un hombre ahora y tenga que parir, ustedes no van a esperar a que el niño crezca y se case con una de ustedes. Bueno, nos damos cuenta que solamente Ruth se quedó con Noemí. Orfa solo la besó, se regresó. Porque Noemí estaba decidida a regresar porque escuchó que ya Dios había restaurado, había visitado su pueblo y ella iba ya de regreso. Y nos damos cuenta que le dice a sus nueras, bueno, váyanse entonces con su familia, regrésense, que yo me regreso a mi tierra. Pero Ruth no quiso dejarla. Entonces vemos ahí desde ya una provisión, un consuelo que Dios le da en grande amor, piedad y misericordia a Noemí, a esa viuda, a esa anciana que estaba, como quien dice, que ella lo dice, amargada. Ya no me llamen Noemí, que quiere decir agradable, llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. Entonces, Noemí piensa que todas esas calamidades, la muerte de su esposo y sus hijos y todo, ella piensa que es un castigo de Dios, pero realmente no es así. Simple y sencillamente Dios obra a través de maneras que nosotros no entendemos. Pero cuando nosotros buscamos la forma correcta, que es la forma de Dios, las cosas van a tornarse muy bien. Amén. Sí, y nosotros tenemos que considerar que si hemos venido a Cristo Jesús, las cosas van a ir mejorando en nuestra vida, porque es a eso que ha llegado el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, a poner en orden todo. Gloria a Dios por eso. Entonces, Ruth, vemos acá que cuando ella llegó a Belén se fue muy reconocida, todos la reconocieron por el amor que le tenía a su suegra. No le importó dejar su nación, su país, su familia, sus dioses, e irse a una tierra desconocida y a creer en un Dios que ella nunca había conocido, porque ella le dice, tu Dios es mi Dios,
tu pueblo es mi pueblo. Fe. Ruth tenía fe, pero ¿por qué tenía fe? Porque ya Noemí le estaba enseñando desde tiempos atrás todas sus creencias y costumbres. Y Ruth fue tan humilde y tan inteligente que Dios permitió que creyera en todo. Así fue que Ruth decidió no abandonar a su suegra. Una provisión, una persona de provisión para Noemí con un propósito de Dios, porque sabemos perfectamente que de Ruth viene todo ese linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y una extranjera, una moabita, no era judía. Asimismo, nosotros podemos ver cómo Dios nos da provisión a través de personas. Por eso es que nosotros, cuando recibimos las bendiciones de Dios, no tenemos que quedarnos con ellas, tenemos que compartirlas. Bendecir a otros. Ese es nuestro tema, bendice a otros. Fíjense cómo es la cadena. Noemí trabajó con Ruth enseñándole y hablándole de Dios. Noemí, sin saberlo y sin darse cuenta cómo Dios estaba trabajando a través de ello, ¿verdad? Poniéndole el temor de Dios a Ruth. Noemí estaba preparando a Ruth en la creencia del Señor. El Señor hizo la obra porque el oír entra, la fe entra por el oír. Ruth resolvió no abandonarla. Ya Dios proveyó en Noemí un consuelo. Un consuelo. Entonces, esta provisión, Ruth bendijo a Noemí con quedarse con ella a su lado, no dejarla sola. Y no solo eso, recuérdense que lo que acabamos de leer es que cuando ella estaba segando, hablamos de un efa, ella segó un efa de cebada y si nosotros podemos buscar las medidas son como 22 litros de cebada. Entonces, ¿qué pasa? Esto, cuando Noemí vio lo que Ruth segó, se dio cuenta que eso no era normal. Porque Noemí tenía experiencia, era una mujer de experiencia en cuanto a todo eso. Y ella sabía que la gente pobre cuando iba a cegar, no alcanzaba a cegar tanto. Y Ruth le llega con esa gran bendición. Un efa de cebada, que Ruth bien pudo haber ido a la ciudad a venderlo y sacar una buena ganancia para ella. Pero ella se lo llevó a su suegra. Y no solo le llevó eso, sino que también le llevó lo que le sobró de lo que había comido. Le guardó un poco. Después de que Ruth quedó saciada, le llevó un poco de comida a su suegra, pensando en su suegra, pensando en esa viuda, en esa anciana que se había convertido como su madre para ella. Qué interesante es cuando nosotros proponemos en nuestro corazón de lo que nosotros recibimos de Dios, poder compartirlo con los demás, por muy sencillito que sea. Dios se agrada de ello. Por eso nuestra reflexión, bendice a otros. Es que no precisamente vamos a bendecir a otros con dinero. Ok, yo me dio dinero, bueno, le voy a dar tanto a fulanito, a mi vecino, a mi vecina, o a mi hijo, a mi nieto, qué sé yo. Bendice a otros también con cualquier cosa material que hayas recibido. Si tú consideras que verdaderamente es mucho para ti, no lo reserves. Si el Señor te da una gran bendición monetaria, no la escondas toda en el banco, no la guardes, como dicen, no la acuñes para ti solo. Compártela, bendice a otros con lo que Dios te ha dado. ¿Tú sabes qué? Vas a abrir esa ventana de allá del cielo y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios nunca se queda con nada de las obras que nosotros hacemos cuando hemos reconocido que somos de bendición para otras personas. Bendice a otros, bendícelos con tu vida, permite que toda la gente vea que tú verdaderamente, si le sirves a ese Dios en quien ellos pues no han creído del sí en todo, pero tú con tu testimonio, tú les vas a dar a conocer a ellos que Dios es real. Les vas a dar a conocer a ellos que Dios es un Dios que provee, un Dios que bendice y un Dios que guía nuestros pasos hacia caminos perfectos. Y eso es lo que Dios siempre quiere. El rollo de Ruth nos da la revelación de tantas cosas hermosas, preciosas, que solamente nosotros, si verdaderamente nos detenemos a pensar y a leer en este rollo, en esta historia tan verídica, y la aplicamos a nuestra vida, como Ruth, siendo una moabita, se casa con Booz. Fíjense que es un estudio tan profundo y lindo a través de lo que en Deuteronomio 25 hablan acerca de los matrimonios, esto que se llama Yibum. Yibum es cuando la mujer queda viuda y no le quedó heredero a la familia. Entonces se casa con ella el pariente más cercano. A eso se le llama el pariente redentor. De una moabita con un judío, pero una moabita que dejó todo.
su familia, su parentela, lo mismo que hizo Abraham. Ruth caminó por fe. Ella dejó a su familia, a sus dioses, a sus parientes para seguir a un Dios que ella nunca conoció. Qué lindo, eso es caminar por fe. Y eso es lo que Dios nos invita, que todo lo que recibimos de Él sea de bendición para otros. Sí, seamos de bendición para otros con lo poco, lo mucho que Dios nos dé. El Señor lo va a tomar en cuenta cuando nosotros verdaderamente testificamos de que somos una provisión de Dios para otras personas. Amén. No, no se queden con nada. Si Dios los ha bendecido, bendigan a otros, no importa lo que sea, un poco de comida, un poco de arroz, un poco de azúcar, lo que ustedes quieran compartir con su vecino, si creen que Dios les ha dado en exceso, llévenselo, compártanlo. Nunca piensen que, ay, mi vecino no necesita nada, él está bien. Nunca piensen, porque nunca sabemos cuál es la situación que está pasando el vecino, el pariente, el amigo, el familiar, la sociedad entera, la comunidad. Porque las apariencias engañan. Tu vecino te puede demostrar que él está bien, que él no necesita nada, pero recordemos que muchas veces nosotros sufrimos solo las cosas y no queremos que nadie las sepa, pero como ante Dios no se esconde nada, Dios va a tocar el corazón de ese creyente en su Hijo Jesús y le va a decir, mira, ¿sabes qué? Ve y comparte, llévale a tu vecino, comparte, bendice a otros, no te quedes con esas bendiciones. Dios quiere bendecirte aún más, porque si nosotros empuñamos lo que Dios nos ha dado y no lo compartimos, no soltamos nada, te digo que eso no le agrada a Dios y te vas a quedar nomás con eso y ya no vas a dejar que esto se expanda más en tu vida, lo que son las bendiciones de Dios. Mejor compártelas para que se multipliquen más en tu vida. Bueno, esto es lo que el Señor me ha dado para ustedes en esta hora. Espero que sea de bendición para sus vidas. Ya lo saben, si es así, compartan lo que aquí nomás queremos, que ustedes aumenten esa fe, que sus vidas sean vivificadas y que almas muchas que andan en tinieblas sean salvas para la gloria de Cristo. Tu hermana Aura acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya lo saben, esto es, iba a decir, para todas las naciones, y realmente está saliendo para todas las naciones, todas estas reflexiones. Que sea de bendición para tu vida. Ya lo sabes, se te ama. Hasta la próxima. Paz de Cristo.